Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El arma más poderosa que existe en el planeta es aquella capaz de controlar inconscientemente a los seres humanos. El sueño de todos los dictadores. Un arma capaz de controlar al sujeto como individuo o a las masas globalmente. Hacer de esas masas y de ese sujeto seguidores fieles y que no cuestionen su autoridad. Uno de los primeros escritos que dan referencia al control mental es el ocultista Libro Egipcio de los Muertos. En él se describen una serie de rituales que explícitamente recopilan métodos de torturas e intimidación para crear en el sujeto los traumas necesarios y la disociación precisa para el control. También habla ese libro de la utilización de pociones. En realidad eran psicotrópicos. También el libro hace referencia a hechizos. Trataba sobre la hipnosis, esos hechizos. Todo este tipo de técnicas conjugadas de manera precisa, lo que hacían era conducir al iniciado a la esclavitud total. Controlar la mente humana es un deseo muy lejano en el tiempo. Ya en las primeras cruzadas, los llamados assassins eran programados con psicotrópicos para atacar a los enemigos ciegamente. Y es que de siempre se sabe que un soldado, o el mejor de los soldados, es aquel que lucha por una causa, por un dogma, por una fe que sigue ciegamente. Esta causa, este dogma o esta fe puede ser inducido o provocado por una sustancia química o una serie de técnicas de control. En la Segunda Guerra Mundial, la Alemania del Eje comenzó una serie de investigaciones encaminadas a fabricar a agentes durmientes y espías perfectos con el fin de infiltrarse tras las líneas enemigas. Esos agentes incluso podía llegar a ocurrir que ni siquiera fuesen conscientes de que habían sido programados. Cuando Alemania y Japón caen en 1945, los aliados emprenden un impresionante despliegue por hacerse con todos los avances científicos de las potencias derrotadas. Entre esos avances aparecen estudios, documentos científicos e incluso oficiales que parecían conocer los planes avanzados de investigación sobre el control mental, el llamado ultracontrol mental. Una figura en concreto, el general alemán Reinhard Gehlen, fue uno de los más valiosos tesoros del famoso proyecto Paperclip. El proyecto Paperclip lo que trataba era de coger a todas las grandes mentes de esos países derrotados en la Segunda Guerra Mundial y trasladarlos a los países aliados. De ese modo, ese conocimiento pasaría a formar parte del enemigo. Este general era un experto en espionaje y contraespionaje, concretamente contra la Unión Soviética. Pasó a trabajar para la organización de la OSS, la Oficina del Servicio Secreto, que posteriormente se recicló llamándose la CIA. Incluso hay afirmaciones lo suficientemente válidas que parecen vincularlo a la Operación Gladio, una operación encubierta con la cual desestabilizarían políticamente a Europa, con una serie de acciones violentas que se llevaron a cabo entre los años 60 y 70. Científicos sanguinarios como Joseph Mengele parece que trabajaron también en este tipo de proyectos para controlar la mente. Curiosamente, este doctor, Joseph Mengele, escapó de la guerra y cuentan algunas lenguas que se refugió en Sudamérica. E incluso dicen que recogieron una serie de restos suyos óseos. Lo cierto es que su cuerpo nunca fue encontrado. ¿Qué ocurrió realmente con Joseph Mengele? Pero uno de los más gruesos informes fue entregado por un macabro oficial japonés. Un oficial llamado Shiroishi.
Este hombre era un microbiólogo y fue el más alto oficial de un escuadrón llamado el Escuadrón 731, que fue utilizado durante la guerra en China, durante la invasión de Japón a China. Shiroishi torturó a miles de chinos con las más horribles pruebas que se pueden imaginar ustedes, desde la inoculación de patógenos para producir enfermedades y poder investigar su evolución, hasta colocar personas dentro de cámaras hiperbáricas para comprobar cuánta presión eran capaces de soportar el ser humano antes de reventar. Todo con el fin de mejorar las cabinas de los aviones y sus capacidades. También trabajó activamente sobre el llamado control mental, con numerosas pruebas que ejecutaba sobre los prisioneros. Pruebas que desde luego no vamos a describir aquí para evitar dañar la sensibilidad de las personas. Y sí, al final de la guerra negoció su vida con los aliados a cambio de entregar toda esta gruesa información obtenida con sus monstruosos experimentos. En realidad, la pregunta que usted debe hacerse es si continuaron las potencias aliadas las investigaciones de control mental. La respuesta es simple y cerrada: sí. Todos los países que ganaron la guerra comenzaron proyectos de investigación en este campo. El más conocido fue el llamado proyecto MKUltra, del que existen numerosos documentos desclasificados debido a la orden o el acta de desclasificación de secretos en Estados Unidos que evidencian su existencia. Numerosos organismos existen donde estos documentos aparecen y se puede comprobar que realmente existió el proyecto MKUltra. La CIA y la NSA comenzaron una serie de programas de lavado de cerebro. Un lavado de cerebro encubierto, en la cual, digamos que a partir de 1947 comenzaron a hacerlo de manera rutinaria. Hubo muchos proyectos: el MKUltra, el proyecto Shatter, el proyecto Blue Bear, el proyecto Artichoke, el proyecto Monarca, el proyecto MKSearch. Hasta un total de 143 subproyectos incluían el control de la mente. Esto nos da una idea de la tremenda importancia que tienen para ellos estas investigaciones. Si sabe lo suficiente sobre estos proyectos como para conocer que sus prácticas y experimentaciones con los seres humanos incluían numerosas técnicas que tenían en su interior prácticas de radiación, electrochoque, psicología, psiquiatría, sociología, antropología, grafología, sustancias de acoso, dispositivos paramilitares concretos utilizados en este control mental, sustancias psicotrópicas e incluso la hipnosis, y muchas más cuestiones adicionales. Los objetivos conocidos de este control eran básicamente los siguientes. Lo que querían era impedir que los sujetos capturados por el enemigo sufriesen la extracción de la información bajo interrogatorio y torturas. Los recuerdos serían borrados y el pasado sería reprogramado. Otra de las cuestiones que buscaban con este famoso MKUltra era controlar la voluntad y los actos de las personas en estudio, siendo este control ajeno a la conciencia del sujeto sobre el que se efectuaban dichas prácticas. Dicho de otra manera, ellos no sabían lo que hacían, pero lo hacían porque algo dentro de ellos se lo ordenaba. Y después de haber ejecutado aquel acto, lo olvidaban absolutamente todo. No había ocurrido nada. Otra de las funciones era conseguir mejorar la memoria hasta límites increíbles, la llamada memoria fotográfica. También buscaban la forma o el método más adecuado para borrar totalmente la memoria de los sujetos en estudio. Consiguieron incluso que gracias a códigos, palabras claves, colores, se activasen una serie de disparadores que encendían al durmiente para que ejecutase aquellos actos que conscientemente jamás hubiese hecho. Conseguir esclavos inconscientes con una total fidelidad.
a cualquier tipo de orden. ¿Existen testigos que hayan sido sometidos como cobayas a estos programas? Por supuesto. La lista es muy larga. La puede usted buscar. Vamos a nombrar unos cuantos. Ken Kesey, el famoso autor del libro Alguien voló sobre el nido del cuco, un escritor. Willy Bulger. Este fue un escurridizo gángster que también fue sometido a este tipo de técnicas. Otro fue Robert Hunter, un colaborador y letrista vinculado al mundo de la música. Como vemos, en el mundo de la música parece que existen también MKs ultras. Otro fue Harold Blauer, un jugador de tenis profesional. También lo intentaron en el deporte. James Stanley, un militar. Wayne Rice, quien fue un ex-marshal en los Estados Unidos. Ruth Kelly, una cantante y camarera norteamericana. Y el doctor Robert Hyde, un psiquiatra. Ha habido muchos más, muy conocidos. George H. White, quien fue agente de la Oficina de Narcóticos en los Estados Unidos. O Cathy O'Brien, escritora de Transformación de América, utilizada como esclava. O también Anne Johnson Davis, escritora de Memorias del Infierno -1, quien fue también una esclava. Desde hace 70 años llevan investigando el control de la mente humana. La pregunta es, ¿en qué punto se encuentran ahora? Se lo diré yo. Han llegado muy lejos en controlar la mente humana. Les invito a que vean la película El mensajero del miedo. Existen dos versiones, la versión del 2004 y la de 1962. La de 1962 es difícil de conseguir y es un poco propagandística. Quizás sea más interesante ver la de 2004. En ella se habla de todo esto y de la posibilidad que en las más altas esferas del poder político tengamos a sujetos controlados. Esclavos del MKUltra dirigiendo el mundo en el poder. Marionetas manejadas por siniestros títeres invisibles. ¿Nunca ha pensado en ello? Pues esa película lo relata, aunque esa idea ya viene de lejos. Algunos dicen que dentro de este programa hay todo tipo de perfiles humanos, desde mendigos a los más altos puestos de poder en las diversas esferas y organizaciones del planeta. Agentes encubiertos y programados que ni siquiera ellos mismos saben que lo son. Y solamente son activables por medio de claves auditivas o visuales. Ejecutores perfectos que jamás hablarán porque ni siquiera ellos mismos saben qué están haciendo. Piense en todo ello. Y como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.